Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que genial, listos para sumergirnos en otro rincón apasionante del mundo de las telenovelas turcas. Hoy, como lo prometí, vamos a desmenuzar un tema que sigue generando debate, que nos hace suspirar, y a veces incluso nos saca canas verdes, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, el fenómeno Erkenci y ese final que, digamos, fue un tanto accidentado. ¿Están listos para desentrañar los secretos, los giros inesperados, y las versiones que rodean este drama detrás de las cámaras? Prepárense porque la historia es jugosa. Ya saben, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada, darle me gusta al vídeo si les gusta y compartirlo con sus amigos. Empecemos. Para entender completamente la magnitud de la situación, necesitamos hacer un viaje en el tiempo, remontándonos a los inicios de Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Imaginen una comedia romántica que llegó como un torbellino, conquistando corazones en todo el mundo. La serie, con su trama fresca y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno. La química entre Demet Özdemir, quien encarnó a la soñadora y vibrante Sanem, y Can Yaman, que dio vida al enigmático y atractivo Kandibit, era explosiva. De esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en las miradas que lo dicen todo, en los gestos que te roban el aliento. La historia de Sanem y Can nos transportaba a un mundo de ensueño, ella, una joven llena de sueños, que por azares del destino, termina trabajando en la agencia de publicidad de su ídolo, Can, un fotógrafo de renombre mundial, un hombre de mundo con una vida llena de aventuras y secretos. Y como en toda buena historia de amor, el camino no era fácil, las intrigas, los malentendidos, las familias que se oponían, los celos, todos los ingredientes perfectos para una historia de éxito. Erkenci trascendió las fronteras turcas y se convirtió en un fenómeno global. España, Italia, Latinoamérica, países árabes, la fiebre turca se apoderó del mundo. Las calles se llenaron de pósters, las redes sociales se inundaron de memes y fanfics, y la vida de Demet y Can se transformó para siempre. El éxito como un sol radiante ilumina, pero también calienta demasiado. Y como suele pasar, la fama conlleva presión, y los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can fuera de la pantalla empezaron a circular con fuerza, alimentando la fantasía de los fans. Las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para la especulación, se inundaron de fotos, vídeos, análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada comentario. Se hablaba de miradas cómplices, gestos cariñosos, salidas juntos, todo indicaba que algo estaba pasando, que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. La gente soñaba con ver a sus ídolos convertidos en pareja, en una historia de amor que continuaría fuera de los sets de grabación. Pero, ¿qué ocurría realmente? Aquí es donde la historia se pone interesante, donde los colores brillantes empiezan a matizarse con sombras. Al parecer, la relación entre Demet y Can no era tan idílica como se mostraba en pantalla, o al menos, no todo el tiempo. Fuentes cercanas a la producción, algunos miembros del equipo técnico, y periodistas especializados en el mundo del entretenimiento turco comenzaron a filtrar información que revelaba una realidad menos romántica. Las discusiones eran frecuentes, aseguran. Diferencias de opinión sobre el rumbo de la serie, sobre cómo interpretar a los personajes, sobre la dirección que debía tomar la historia. Y en general, la tensión entre ambos actores era palpable. Era como si la energía que emanaban en pantalla, esa chispa que los convertía en la pareja perfecta, se transformara en una polaridad que dificultaba el trabajo en equipo. Las personalidades fuertes, los egos, el estrés de la fama, la presión de mantener el éxito, todos estos factores, sumados a las largas jornadas de rodaje, crearon un ambiente que, según algunos, se volvió tóxico. Y llegamos al momento más controvertido, el fatídico final. Un final que, para muchos, fue un desastre. Un final apresurado con un guión que parecía improvisado, con resoluciones poco convincentes, y que no logró satisfacer las expectativas de los millones de seguidores que esperaban ansiosamente el desenlace de la historia. El final de Erkenci dejó un sabor agridulce, un vacío, como si le faltara algo esencial, como si la magia que había conquistado al público, de pronto, se hubiera desvanecido, dejando un regusto amargo. La química entre los protagonistas, que era el alma de la serie, parecía haber desaparecido por completo. Las escenas románticas, antes llenas de pasión y emoción, se sentían forzadas, poco creíbles, como si los actores estuvieran actuando por obligación, sin esa conexión mágica que los había hecho brillar. La pasión, el romance, la intensidad.
que caracterizaban a Sanemi Khan, se vieron diluidas, desdibujadas, como si una tormenta hubiera apagado el fuego que ardía en sus miradas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo un final tan esperado convertirse en una decepción? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las diferentes versiones, los rumores que corrieron como la pólvora. Una de las versiones más difundidas y aparentemente más creíbles es que las constantes peleas entre Demet y Khan afectaron el ambiente de trabajo de manera significativa. La tensión se había vuelto insostenible, dificultando la concentración, la creatividad y la colaboración entre los actores y el equipo técnico. Se dice incluso que hubo un momento en que Khan Yaman, harto de la situación, y consciente de que la dinámica entre él y Demet era irrecuperable, quiso abandonar la serie, poniendo en jaque la producción y generando pánico entre los productores y directores. Imaginen el escenario, la serie en su punto álgido con millones de seguidores en todo el mundo, y su protagonista, el hombre que le daba vida a Candy Beat, queriendo renunciar. El desastre estaba a punto de consumarse. Los productores, desesperados por mantener el éxito, conscientes de las millonarias inversiones y de las consecuencias económicas y reputacionales que implicaría la salida de Khan, intentaron apaciguar la situación, mediar entre los actores, y encontrar una solución que permitiera salvar la serie. Pero la grieta entre los protagonistas era cada vez más profunda y la comunicación, prácticamente inexistente. La tensión en el set era palpable, creando un ambiente incómodo y poco propicio para la creación artística. Otra de las teorías que circulan, y que también tiene bastante fundamento, es que existían diferencias creativas entre Demet y Khan. Khan, conocido por su personalidad fuerte y su perfeccionismo, un actor muy involucrado en su trabajo, quería que la serie tuviera un final más elaborado, con más drama, más complejidad y con un desarrollo más profundo de los personajes. Buscaba un final que estuviera a la altura de la historia, que honrara el éxito de la serie, y que ofreciera una conclusión satisfactoria para los seguidores. Demet, por su parte, quizás buscaba un final más simple, más feliz, más acorde con el tono de comedia romántica que había caracterizado a Erkencikus desde el principio. Quizás, cansada de la presión y de las tensiones en el set, aspiraba a un final que fuera menos complicado, más rápido, y que le permitiera pasar página y enfocarse en nuevos proyectos. Estas diferencias creativas, sumadas a la tensión personal entre ambos actores, habrían provocado que el final se precipitara, y que el guión se modificara a última hora, con el objetivo de cerrar la historia de la manera más rápida posible, sin tener en cuenta la calidad del desenlace ni las expectativas del público. El resultado fue un final apresurado con incoherencias, con cabos sueltos, y que dejó un sabor amargo en la boca de los fans. Pero, ¿cómo se salvó la situación? ¿Cómo se pudo dar un giro a este desastre, aunque fuera en parte? La respuesta, amigos míos, es un poco más compleja, pero se resume en una combinación de astucia, pragmatismo y un poco de magia de la pantalla. Los productores, conscientes del impacto del final, de las críticas que estaba recibiendo y del descontento del público, tomaron una decisión arriesgada, apostaron por una última carta, por un último as bajo la manga, una jugada desesperada que buscaba minimizar los daños y, al menos, mantener el interés del público. Y esa carta era Khan Yaman. A pesar de las tensiones, de las peleas, de las diferencias creativas, Khan tenía un gran magnetismo, un gran fandom que lo amaba y que seguía fielmente la serie. Su imagen, su carisma, su atractivo físico y su interpretación eran la base del éxito de Erkencikus. A pesar de las críticas al final, había un punto a favor, la imagen de Khan. Aunque el guión no convenciera, aunque la historia se sintiera incompleta, la imagen del actor, su porte, su sonrisa, su mirada, su forma de caminar, seguían conquistando a la audiencia. Khan Yaman, con su encanto innato y su magnetismo personal, se había convertido en un ícono, en un referente para miles de personas en todo el mundo. ¿Cómo se salvó la situación? Pues, aprovechando precisamente ese magnetismo. El final, aunque precipitado y con algunas incoherencias, intentó dar un cierre a la historia de amor entre Sanemi Khan, pero con un enfoque más superficial, más visual. Se priorizó la imagen de Khan, su atractivo físico, su carisma, y se intentó minimizar la importancia de la química con Demet, que para entonces ya estaba muy deteriorada. En las últimas escenas vemos a Khan, radiante, guapo, con un corte de pelo impecable, rodeado de un ambiente idílico, una playa paradisíaca, una casa de ensueño, un atardecer romántico. Se intenta transmitir la idea de un amor que, a pesar de las dificultades, prevalece, que trasciende las pel.
Y así los malentendidos. Se muestra a un Khan triunfante, feliz, enamorado y exitoso, como si la vida le sonriera en cada paso. Aunque el guión no lo acompañara, aunque la historia tuviera sus fallas, la imagen de Khan, con su sonrisa, su mirada, su presencia escénica, logró, en parte, atenuar la decepción del final. La audiencia, atraída por el magnetismo del actor, se enfocó en su imagen, en su atractivo, en la idea de que el amor, al final, siempre triunfa. El final, aunque no fuera perfecto, consiguió al menos mantener el interés del público y evitar que la serie cayera en el olvido. La imagen de Khan, su presencia, su carisma, su capacidad para conectar con la audiencia, salvaron, en cierta medida, la situación. En definitiva, la situación se salvó porque, al final, el equipo de producción se centró en la imagen de Khan Yaman, en su presencia escénica, en su atractivo. Se intentó compensar el final precipitado y la falta de química con Demet con la presencia del actor, y funcionó. Aunque el final de Erkenci-Kuş no fue el que esperaban los fans, Khan, con su encanto, logró, en cierta medida, mitigar el impacto negativo y mantener el interés del público, aunque fuera a través de una imagen más idealizada, y menos fiel a la esencia de la serie. Es una lástima porque si la relación entre Demet y Khan hubiera sido más armoniosa, si las tensiones hubieran sido menores, si las diferencias creativas se hubieran resuelto de manera más constructiva, el final podría haber sido épico. Podría haber sido un cierre perfecto, a la altura de la historia, y que habría dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Pero como dice el dicho, lo importante es que la serie nos dejó momentos inolvidables y nos permitió descubrir a dos grandes actores. La historia de Erkenci-Kuş es un claro ejemplo de cómo el éxito puede ser efímero si no se gestionan bien las relaciones personales y profesionales. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, del trabajo en equipo y del respeto mutuo. Nos enseña que en el mundo del entretenimiento el talento es importante, pero también lo es la capacidad de lidiar con la presión, con los egos y con las expectativas. Pero también nos enseña que a veces un poco de magia y el carisma de un actor pueden salvar una situación difícil. Nos muestra que en el mundo de las telenovelas el público es soberano y que su opinión es fundamental. Y que a pesar de los conflictos y las dificultades, el amor y la pasión por el arte pueden perdurar. Y aquí es donde la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman nos deja una valiosa lección. Aunque no todo sea color de rosa, aunque los problemas existan, el talento, la perseverancia y la capacidad de conectar con el público pueden llevar a buen puerto. Nos enseña que a pesar de las adversidades, siempre hay una luz al final del túnel. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estuvieron de acuerdo con el final de Erkenci-Kuş? ¿Creen que Khan Yaman logró salvar la situación? ¿Qué les pareció la evolución de la relación entre Demet y Khan? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber sus opiniones, debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué otras series turcas les gustaría que comentara en el canal? ¿Qué otros secretos y rumores del mundo de las telenovelas turcas les gustaría que investigáramos juntos? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia llena de drama, romance, intrigas y sobre todo, de muchas emociones. Si les gustó el vídeo no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!